Buenas tardes, vamos a empezar y continuamos con la ética. En relación a la ética, pero no quedamos todavía un poco claro y hacíamos la pregunta si la moral o la ética eran lo mismo, ¿se acuerdan? Sí, es. Sí, de acuerdo al contexto de lo que, del significado etimológico de lo que es la ética, son lo mismo, son lo mismo. ¿Y por qué son lo mismo? Porque hablan de lo mismo. ¿Bien? De acuerdo al contexto actual se le trata de diferenciar. ¿Bien? Y hacen una diferenciación en el sentido de que la moral hace referencia a la honestidad. Perdón, la moral hace referencia a la integridad y la ética hace referencia a la honestidad. Y ahí nos ponemos a preguntar, ¿la integridad y la honestidad serán lo mismo? ¿Qué me dice? A ver, la integridad, la moral y la ética. La moral, integridad. Y la ética, honestidad. Y ambas son la honestidad y la integridad. ¿Lo mismo? Sí, no creo. ¿Por qué? Integridad. A ver, les cuento un cuento. Había una vez un repartidor de pizzas. ¿Ya? Y por cuestiones de la vida, este repartidor de pizzas tiene un pedido de un hotel, que es un hombre cualquiera, común y silvestre, hace el pedido de la pizza. Pero entre esas cosas, de pronto, en la pizza, por circunstancias de la vida, por cuestiones de malhechores, habían metido una cierta cantidad de dinero para ocultarlo. Una cierta cantidad de dinero, estamos hablando sobre los $10,000, desde la pizza. Se habían metido en la caja, ¿no? Entonces le toca al repartidor entregar la pizza, dirigiéndose al hotel, y le dan la caja equivocada, le dan la caja con los $10,000. Era necesario que tenía otra ubicación. Entonces el chico de la motocicleta que va a entregar la pizza, va a entregar en el hotel justamente a la persona que pidió. Y la sorpresa, la persona cuando va a servirse, que está en el hotel con una chica, ¿eh? Abren el cartón de la pizza y ven $10,000. ¿Ya? Entonces el hombre coge y llama a la pizzería y dice: señor, por favor, ¿cómo va a ser posible de que me esté pidiendo una pizza y me mandan $10,000? Por favor, quiero devolver esos $10,000 y que me traigan la pizza. O si no pueden, dejen nomás. Total, al dueño de la pizzería le habían como robado los $10,000 y los malandros habían escondido en esa caja. Y al momento que les capturan a los malandros, confiesan de que el dinero estaba en esa caja. Pero total, esa caja tenía el hombre. Yeah. Y el hombre se da el trabajo de decir que quiere devolver los $10,000. Entonces, una proeza. Llegan las cámaras, los periodistas, a hacer el reportaje de la cuestión que había hecho este hombre. Y a felicitarle. Obviamente, qué honestidad el hombre, porque imagínate, te llega una caja de pizza con $10,000, tú llamarías a la pizzería a devolver. Chévere que seas honesto, pero la mayoría de gente no lo haría. No lo haría, como dice el dicho, en arca abierta, el justo peca, ¿sí o no? En arca abierta, el justo peca, o sea, es un proverbio que se tiene a nivel humano.
de que, o sea, que cuando tienes la oportunidad de hacer algo chueco, lo hacemos. Entonces van a entrevistar y hacer leer al tipo. Entonces dice, señor, queremos hacer una entrevista porque usted ha sido tan honesto de devolver $10,000, pudiendo usted coger tranquilamente esa caja, chao. Y era el producto de un asalto. Dice, gracias por los elogios, pero yo no quiero ninguna entrevista. No quiero que me saque, pero se merece usted salir en la prensa para que admiren su integridad, su honestidad. ¿Ya? Entonces él le dice a oído cerrado al periodista, dice, señor, no puedo hacer esto. Porque el momento que usted hace el reportaje y me presentan en el hotel con esta chica que no es mi mujer, Yeah. entonces hacemos una relación. El hombre fue honesto, Sí. ¿cierto? Ajá. Pero no fue No íntegro. íntegro. Sí, verdad, ahorita. Claro que hay diferencia. Ya, entonces en ese sentido, aducen que la moral es la integridad Ajá. y la ética es la honestidad. Pero en el contexto actual, pero en el contexto de lo que significa la ética, implican lo mismo. O sea, esto fue antiético como antimoral, aunque hubiera sido honesto. El lenguaje de ahora hace ver que la ética es el sentido de honestidad y cumplimiento de las reglas, y que la moral es el cumplimiento de todo un proceso, como tú dices. La moral es la biblioteca y la ética es el libro. Pero cuando la concepción del concepto real de la ética y de la moral eran lo mismo. Yo les explico. A ver. Ya, la ética es un conjunto De valores. ¿No es cierto? Hay valores universales y valores locales, porque allí tenemos que diferenciar, porque están dados por la cultura de un pueblo, de un sector, de una sección. La moral, en cambio, es tus valores intrínsecos, internos, que tú vienes trayendo como un bagaje de tu propia identidad como familia, inclusive. Soy honesto, soy íntegro. Podemos decir que la honestidad y la integridad pueden valorarse como una misma cosa, pero que difieren al momento que yo solo me limito a cumplir lo que la ética está, como dijo Andrés, en una biblioteca, o sea, los principios, valores que están estructurados en un determinado documento. Bien. Pero la moral va más, es interna de cada ser humano, es un bagaje de tu estirpe. Entonces ahí yo tengo moral. Me es lícito, pero no puedo hacerlo porque no me corresponde. Por ejemplo, en una chica joven, la moral te dice tu familia que tienes que llegar virgen al matrimonio. La ética te dice que debes casarte para que estés como, pero no te dice que llegues virgen. Pero internamente tú sabes, de acuerdo a tu bagaje de tu familia, de tu estirpe hereditario de tu familia, o sea, como un escudo, podríamos decir, tú tienes esto que te impide hacerlo. Pero la ética te dice debes casarte, pero no te dice llegar virgen. Entonces ahí depende de cuán intrínsecos tienes tus valores bien arraigados dentro de ti. O sea, es interno, depende del otro, es como externo. Es por la manera de nuestra riqueza de lenguaje. Pero si hablamos de un lenguaje que tiene un sistema rico, ética y moral es lo mismo. Es lo mismo, sí. A eso es lo que vamos. ¿Sí? Y diferenciamos y hacemos un bagaje de todo. Moral también es un conjunto. Porque, por ejemplo, es ético en la India o en otro
en otra cultura que las mujeres tengan el rostro descubierto. Pero aquí no es moral en nuestro país que las mujeres anden descubiertas. ¿Qué diferencia? Eso depende netamente de lo que es la cultura. Ya. Ahora, la ética se basa en sistemas, un fundamento en sistemas, en el cual, como cuando les dije, el Tratado de Hammurabi, donde está el pacto de vasallaje, que es lo más importante de las reglas. ¿Qué significa el pacto de vasallaje? Significa que antiguamente, vámonos a la antigüedad. ¿Qué fue primero? La familia, el clan, ¿no es cierto? Vivían nómadas en clanes, se dedicaban a lo que es la caza, la recolección. Y ahí el sistema ético era la supervivencia, ¿no es cierto? El sistema ético era la comida para todos y la defensa de todos, del clan. No se defendían unos a otros, ¿no? Y no marcaban tendencias, porque aprendió a cultivar, aprendió a domesticar, cambió su sistema. Inventaron la propiedad privada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había gente que aprendió lo que es la agricultura y comenzó a cosechar y comenzó a sobreproducir la tierra y comenzó a acaparar y comenzó a mantener, como se dice el dicho vulgar, se comienza a mantener las reglas en relación de lo que él hacía. ¿Ya? Entonces el que más tenía era el que imponía las reglas. Entonces, yo tengo bastante trigo, quieren hacer pan, entonces tienen que pactar conmigo. Y el momento que pactan conmigo, entonces, bueno, a ver, yo te doy esto, ¿qué me das vos? Y comienza a darse el trueque, ¿verdad? Y comenzamos a inventar la cultura de economía y que nos mantenemos hasta la fecha, ¿sí? Tú haces esto, te pago y tú compras esto de acá y esto se alimenta con ese dinero y con eso siembra, con eso se hace un círculo económico, ¿verdad? ¿O no es así? Lo que está estudiando administración sabe, ¿no es cierto? Se arma un círculo económico, porque vivimos dentro de un círculo económico, ¿verdad? Ya, entonces, ya los clanes comenzaron a unirse, ¿ya? Y los que comenzaron, por ejemplo, ahí venían la lucha de los caudillos que decían, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo va a ser posible que tú me des una funda de trigo y yo tenga que darte, yo soy herrero, he inventado lo que es el bronce, yo tenga que darte 10 espadas? Me parece injusto. Tú tendrías que darme por lo menos unos 2 sacos grandotes de trigo para ayudarte unas 3 espadas, porque esto es más duro que coser. O sea, comienza el cuestionamiento de los valores. Inventamos los valores, entonces le damos valor más a una cosa, valor a otra cosa, ¿verdad? En la actualidad se da más valor al trabajo intelectual, porque por medio del intelecto se llega a concebir tantas cosas, pero se devalúa el trabajo físico. El valor del trabajo físico es el más bajo y el intelectual es el más alto. Entonces ahí vienen los caudillos, ¿cómo va a ser posible? De que tiene que ser todo equiparado. Entonces vienen los sistemas económicos. Entonces vino lo que es primeramente la monarquía, en donde había reyes que manejaban toda la economía. Después vinieron los señores feudales del feudalismo. Después se armaban los relajos, las guerras. Vino el proceso industrial y se dividió en el capitalismo, en el comunismo. Pero siempre el hombre tuvo errores. En la monarquía hubo errores, en el feudalismo hubo errores, en el comunismo hubo errores, en el capitalismo, en todo lado hubo errores. ¿Ya? Porque siempre el hombre comenzó a acaparar. ¿Ya? El capitalista dijo, bueno, yo voy a meter esto y el que más produce más gana y se hace millonario, y tenemos la tendencia de que más trabajamos, más hacemos, ¿ya? Comenzamos a tener un nivel de vida mejor.
El comunista dijo, no, a mí no me importa, todo es del Estado, y todos tendrán el mismo nivel. Ahora le pregunto, vamos saliendo del tema, pero le pregunto, Soñita, porque vale la pena meditar. ¿Dios era un Dios socialista? Socialista, sí. ¿Por qué? Porque el Señor, él se había con todas las personas. Eso no es. No, porque el Señor le dijo así, no, a nadie desprecios, a nadie menospreció. Se hablando de un sistema económico, a nadie se desprecia. Solo tiene un sistema de valores. En el capitalismo, un ser humano es un productor de su capital que beneficia a otro capital mayor, pero él también aprovecha el capital. En el comunismo, la persona tampoco es desvalorizada, pero se le cree como una fuerza de trabajo y nada más. En el capitalismo es igual. En el capitalismo, si esa fuerza de trabajo falla, más rápido despacho. El comunismo es igual. Entonces, le pregunto de nuevo, ¿cree que Dios es un Dios comunista o capitalista? Capitalista no, porque capitalista se entiende de que acumula riqueza. No necesariamente. Y comunista se entiende de que... Vamos a hacer un análisis de lo que dice Dios en la palabra de Dios. Se apoyan de nosotros. ¿Será que el comunismo se apoya de los unos a los otros cuando digo el capital es del Estado y el Estado les dará de igual proporción a la gente? Cuando Dios, y vamos a hacer un análisis, cuando habló Jesús de Dios, y le pregunto, ¿Dios nos da a cada uno de los seres humanos igual? O sea, a mí me da cosas iguales que a usted le dio Dios. A todos da igual, pero las personas son las que... No. Entiéndame. Dios me dio, y ahí viene el sentido del análisis. A ver, ya. Dios me dio a mí lo mismo que a usted. No. ¿Dónde dice que Dios es comunista? Si es Dios comunista, debería darme igualita a mí como a usted, ¿o no? O sea, yo me refiero, por ejemplo, que Dios da... no, porque la palabra dice, sí, la palabra dice que el Espíritu Santo da según la capacidad de cada persona, da sus dones y todo ello. A ver. Dios nos da a cada uno lo que necesitamos. Ni más ni menos, ¿verdad? Vámonos al Éxodo. Cuando Dios les dio el maná a toditos, entonces, ¿qué dijo Moisés? A ver, cogerán el maná, pero igualito. A ver, Andrés, vos cogerás igualito lo que vas a consumir, ni más ni menos que tu mamá. ¿Eso dijo la palabra? ¿Eso hizo Moisés? No, a ver, lo que ellos dijeron es que lo que iban a consumir cada día debían coger, no más para el otro día. Ya. Solamente que pero a lo que me refiero. Vamos a hablar de comunismo y de capitalismo. Ya. Vamos a hablar de comunismo y capitalismo en este sentido. Ya. Les da lo que ellos requieran comer, ¿verdad? Ya. Los que recogieron un poco quedaron saciados con poco. Los que recogieron bastante quedaron saciados con bastante, ¿no es cierto? Sí. Pero no dijo Dios, recogerán igualito. Recogerán igualito. A ver, tienes que recoger igualito que tu mamá y que el Pablo. Ni un pite más, ni un pite menos. Dijo Dios. No, Ya. Haciendo alarde de Dios, Dios nos da
lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cuando Jesús hablaba de tus pecados son perdonados, ¿hacía exclusión de gente? ¿Mm? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, ¿hablamos que Dios nos excluye? Hablamos que Dios nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Y eso es una gran verdad, ¿ya? Ahora, el problema radica en el acaparamiento. Cuando decía el millonario, ¿qué decía el millonario? Oh, cuánto tengo, voy a derribar estos hilos y voy a poner unos hilos más grandotes para llenarlos y decir, oh alma mía, cuánto has producido. Y Dios le dice, y no sabes que hoy voy a pedir tu vida. ¿Ya? O sea, Dios hace alusión a los que mucho tienen y hacen alusión a los que no tienen nada. ¿No es cierto? ¿Ya? Eso no es comunismo. ¿O sí? Ni es capitalismo. Por eso estoy diciendo. Pero cuando nosotros nos radicamos y a lo que quiero al concepto de que el hombre comenzó a manipular las cuestiones, manipuló hasta la religión, ¿ya? Y como la otra semana comenzó a manipular, ¿y cuál es la mejor manera de manipular a la gente? A través del miedo. Y disculpen los señores sacerdotes, escuchen, que manipulan a veces a la gente a través del miedo, cuando eran las famosas indulgencias. ¿Sí? En la obra Huasipungo hay una escena que hablaba del indio Andrés, cuando se le había muerto la mujer, que había comido carne podrida y una vaca despeñada que ni siquiera les dejaban comer. Entonces, al momento que se cayó la vaca, el mayordomo cogió y dijo, se cayó esa vaca. Y la gente decía, pero dale a tus huasipungueros, ¿cómo voy a darles a estos verdugos? Me entierran la vaca. Y la gente se moría de hambre. Y la indígena, la mujer, porque tenía que ver a sus hijos, va, raspa y saca de la vaca los pedazos podridos para comerse. Y le vino una infección y se muere. Y va con el dolor de alma donde el cura, con su mujer ya fallecida, quiero enterrarme a mi esposa. Claro, ¿dónde quieres enterrarte? Junto al atrio, para que esté junto a Diosito. No, si quieres al atrio tienes que traer cusque. Si no, se va al infierno, se pudre en el infierno. Ahí se la comerá el diablo. Y ahí comenzó el concepto del miedo a través del diablo. ¿Sí? Y esa es la maldad. Le pregunto en este concepto, ¿acaso la mujer del indio Andrés tuvo absolución? ¿O el cura tuvo absolución? La historia humana es muy contradictoria, Soñita, y en ese sentido, cuando nosotros nos vamos a preocupar de predicar la palabra, de predicar la verdad, lo que es moral, lo que es ético, y por eso que vamos a estudiar y definir lo que es ético, y quiero ubicar, todavía no puedo ubicar los sistemas éticos para poder plantear las situaciones como son, ¿sí? Porque el hombre, cuando puso el pacto de vasallaje, ¿qué hizo? Como había tanto relajo, cada cual quería acaparar lo mejor, cuando no hay organización, ¿sí? Y no hay organización porque no hay ética ni moral. Entonces yo quiero acaparar, me vale un pepino el resto. ¿Sí? Comienzan las contradicciones y los conceptos contradictorios que conllevan a la dificultad entre los hombres, y comenzaron a darse guerras y a matarse y todo esto, y se mataban por un puñado de cosas, ¿o no? Ya. Entonces mucha gente se le afilió, se le agregó, entonces dices, vamos con este ejército y sometemos a la gente. Los sometemos y llegan, bueno, estamos aquí. Y cada cual va a cumplir la ley de acuerdo a lo que yo diga. Esto tiene que cumplir esto, lo que estaba diciendo antes. El ojo por ojo, para mantener el orden. Ahora, partamos de la naturaleza. En la naturaleza tenemos códigos
éticos, códigos de reglamento. No, es solo el proceso natural de las cosas. El hombre, no, como pudo abstraer en su mente, comenzó a manipular las cosas. ¿Se acuerda que vimos una película aquí en la noche sobre el proceso evolutivo de los hombres? ¿Se acuerdan? Ya. Ahí nos podemos analizar cómo el hombre iba manipulando las situaciones y todo esto, Soñita. Y por eso siempre hemos nosotros planteado de que a veces la cultura viene de un proceso de manipulaciones para mantener al hombre sometido. Entonces viene el pacto de vasallaje. Se unieron al gran líder, al caudillo, para acompañarle. Entonces dice, bueno, sí, si se nos acaba el trigo de aquí, vamos a morirnos de hambre. Pero primero mi familia, el líder. Primero mi familia, después los que me están apoyando, los grandes pensadores, y ahí sí resta la masa. Lo que siempre, ¿ya? Porque esté A o B presidente de la República, A o B alcalde, A o B diputado, nunca va a decir, señores, reunamos platita para los que necesitan. Vamos a ver si le ayudamos a la Soñita, al Pablo, porque necesitan. No dicen eso. Ponen leyes para que el Pablo y la Soñita y el Andrés y la Soraya cumplan. Y eso no está mal. Porque sin las leyes fuera todo un caos. Pero a veces las leyes se autobenefician para los que organizan las leyes, los constituyentes, las constituciones. Entonces, ¿qué decía este pacto de Vasallaje? Que era lo más importante dentro de Hammurabi. ¿Sí? Entonces conquistaban a los pueblos, dice, aquí hay más recursos. Conquistaban y les subyugaban. Pero como no tenían mucha gente para poderles controlar, ¿qué hacían? A ver, le cogían al más servil. A ver, vos, ven acá, quiero que gobiernes de este pueblo. Pero, cada mes tú vas a encargarte vas a vivir tranquilo con ellos, vas a hacer lo mismo que hacías, pero recoges de toda la cosecha, me vas a dar la mitad o la cuarta parte, y me dejas a mí. Si tú comienzas a incumplirme, marchas. Y si tú me cumples, si vienen otros a atacarte, yo te defiendo. Y te doy seguridad. Hasta cierta manera, chévere, ¿no? Pero era para mantener el poder arriba. Y toda la vida se dará. Pasó 1.000.000 de veces. Yo cuando estaba escribiendo mi otro libro, hacía referencia de la magnificencia, el gran invento que hizo al hombre inteligente, le hizo trascender en su sabiduría y en su conciencia, que era la propiedad privada. No con eso estoy diciendo cuestiones, íntimas, pero estoy diciendo lo que él manejaba, el poder. Y por más comunista que diga que voy a entregar en partes iguales a la gente, no lo cumple. Y en cierta manera, lo que yo necesito, no lo va a necesitar la Soñita. La Soñita podrá necesitar más o menos que yo. Y Dios hace esa referencia. Y por eso dice que conozco hasta el último cabello de tu cabeza, lo sé, ¿no es cierto? Porque sabe lo que necesitamos. Y a veces malinterpretamos cuando tenemos muchos hijos y dice, y siempre la vista juzgadora, dices, a ti te va mal en tu matrimonio porque eres injusto con tus hijos. Les das en desigualdad, a uno les das más, a los otros les das menos, tienes que darles igualito. No es así. Un hijo puede necesitar unas cosas, otro hijo puede necesitar otras cosas. Usted puede analizar de que entre el Andrés y el Edison, el Andrés necesita otras cosas y el Edison otras cosas. O les da a ustedes igualito así. No, es el principio del comunismo, ¿o no? Ni más ni menos. Entonces no estamos hablando ni de un comunismo, de un capitalismo, ya nos entramos a la cuestión económica, pero estamos hablando al sentido ético.
lo que realmente uno necesita. ¿Sí? Uno necesita. Y lamentablemente este mundo está lleno de tantas cosas y que a veces la gente por temor tapa las verdades y arma verdades a medias. Y cuando arma verdades a medias viene la dificultad y el tropiezo entre seres humanos. Y como nosotros somos predicadores, tenemos que hacer entender esto. Porque a usted van a llegar y van a preguntarle para que le den consejo sobre problemas a veces que son tan irrisorios, tan irreales en nuestra forma de vida, que no sabrá cómo resolver. Y estamos para resolver, para aconsejar. Como lo que pasaba con Job. Job estaba padeciendo circunstancias que eran ajenas a él y ajenas a Dios, ¿no es cierto? Y vinieron los amigos, ¿qué le dijeron? Estás en pecado. Por eso te está yendo mal. Tienes que ser más humilde con Dios. Tienes que entregarte a Dios. Y era un hombre más entregado que el que hablaba. Uno no puede decir las cosas porque entra con juzgamientos. Llega una persona llorando acá, es que tienes que hacerte a Dios. Eres una pecadora y todo eso. ¿Sí? Un cierto líder, entre comillas, y lo digo en cámaras, viene a darme consejos a mí, no porque me jacte, a decir, es que usted ha de ser un padre muy severo, por eso su hijita de pronto cogió y se fue porque no la aguantaba. Usted tiene que cambiar con su hija. Y le digo, ¿y cómo quiere que cambie? Usted tiene que ser más humano, tiene que amarle a su hija. Yo veo, Dios me pone en el corazón decirle esto, discúlpame hermano. Y en la casa de esta líder, el marido era un borracho, había un despelote de todo, y se atrevía. No, con eso quiero decirme que yo era santo, señor. Pero hay que saber hasta dónde se llega. Entonces, ¿para qué nos estamos entrenando? ¿Para qué nos estamos entrenando? Ya antes de finalizar y ya no aburrirnos. ¿Para qué nos estamos entrenando, señor? Y hagamos un acto de conciencia. ¿Para qué dijo la palabra de Dios? La verdad, si yo me entranco por la religión, por la cultura, todo eso, no voy a ir a ningún lado. No voy a ir a ningún lado, y para preparar una palabra, pero eso tengo que analizar todas las cosas, cómo van, en qué preceptos. Porque fácil es subirse a un púlpito y decir, pecadores, no cumplieron la palabra de Dios. Había una vez un pastor que daba la palabra, era humilde y nunca, ni siquiera se defendía en las acusaciones que le hacía la Grey por la habladuría. Porque la Grey ha cogido ¿cómo se podría hacer? La Grey había ciertos miembros de la Grey que se volvieron detectives privados y comenzaron a seguirle, vamos a ver qué hace nuestro pastor. Digámoslo. El que terminaba el culto salía, cogía su vehículo y los otros de atrás. Iba y se estacionaba en un burdel. ¿Hasta ahí qué diría usted del pastor? Prefiero no acusar, porque No, pero ¿qué diría su corazón? ¿Qué diría su corazón? ¿Usted cree que sería factible de que yo vaya a un prostíbulo, bajara a predicar, hermanas, vengo a predicar la verdad? ¿Sería algo lógico? No es posible, porque la verdad, papito, lo que nuestros ojos ven no es ¿Le sigo conversando? Ya, le sigo conversando. Hasta ahí. Abría la puerta y entraba al burdel. Y salía después de 2 horas, cogía el carro y se iba a la casa. ¿Hasta ahí qué creería usted? En su corazón, realmente, en su corazón sí. Porque si yo voy a decir, no, pues que es un hombre de Dios y el hombre de Dios, pobrecito, ¿cómo va a entrar ahí a hacer cosas
seguro que entraba a usar la palabra de Dios por justificar algunas cosas, pero ¿qué hubiera pasado? Como dice Lani. Mira, si hubiera sido en el tiempo de antes de conocer la palabra de Dios, hubiera juzgado, hubiera pensado mal. Pero ahora no. Como dice el dicho, Soñita, no nos hagamos, a veces no nos hagamos los santurrones porque somos los primeros en señalar con el dedo, todos. Lo que ven nuestros ojos. Por eso le estoy diciendo, Soñita, siempre apuntamos con el dedo. Sí. Como dijo Dios, y si decimos, no, pues yo, santo soy, yo cómo voy a pensar esas cosas, es como decirle a Dios que es mentiroso, porque siempre en nuestro corazón y abuela adelante de nuestra acción. ¿Sí? Entonces, estos famosos peligresos fueron a la asociación donde estaban todos los pastores a decir, ¿cómo va a ser posible nuestra ley? Nuestro pastor va todos los domingos, ¿no? Posible. ¿Es posible eso? ¿Cómo va a ser posible? Hermano, hemos sabido de buena cuenta de que usted todos los domingos sale del culto y se va a un burdel. ¿Qué nos puede decir eso? Porque sacó la billetera, sacó la credencial. Venga, Señor. La verdad, aquí está mi credencial, renuncio. Los demás pastores se quedan viendo. Hermano, pero por lo menos explíquenos. Pero ustedes no me dan la oportunidad, me están reclamando, ni siquiera hacen averiguaciones. Lo primero que me traen ante todos los pastores a que dé razón de lo que hago, no averiguan. Pero bueno, explíquenos, está bien. Cuando yo fui joven, porque todos tuvimos una vida de jóvenes, dijo los pastores, y como dijo Cristo, con la mujer pecadora, que lance y que esté libre de pecado el primer piedrazo, ¿eh? Dijo, cuando fui joven tuve un gran error. Tuve a una mujer, le amaba a una chica, pero con todo mi corazón, y lamentablemente yo hice de todo con la chica. Por mis hormonas, por todo. No es justificación, es mi pecado, y yo ya le he confesado. Y Dios me ha absuelto de ese error. Lo único de malo y que pido perdón, que jamás me enteré y jamás me hicieron enterar de que esta chica se había quedado embarazada y que los padres no me hicieron el favor de decirme de lo que había pasado, porque yo me hubiera hecho cargo de mi hija y que no hubiera pasado esto y estas cosas. Por esa razón, lamentablemente, la chica, la madre de mi hija, falleció y mi hija se crió en un mundo disfuncional. Y por cosas de la vida, ella decidió seguir una vida de prostitución. Y yo voy todos los domingos desde que me enteré, porque yo no sabía de que ella es mi hija, a hablar con ella para que recapacite. Y si por eso me juzgan, y si por eso me han hecho pesquisa, aquí está mi credencial. Y lo que he aprendido, Pablito, es que no debemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos miran. Amén, esa es la mejor manera, pero también no nos jactemos de santos, porque somos sumamente juzgadores, Uñita. Porque yo cada paso que doy me he dado cuenta, mientras no quiero ofender a mi Dios, pero de alguna manera uno le está ofendiendo, uno quiere ofender, pero de alguna manera le está ofendiendo. Y yo reconozco que no somos santos. Planteando en relación de lo que estamos estudiando. ¿El pastor qué fue? ¿Moral, ético, antiético, antimoral? ¿Qué fue? Y fue moral. Porque está luchando por su hija. ¿Quién se atrevería a meterse a un burdel a rescatar a una chica? ¿Quién? Entonces esa es la verdad, ese es al punto que vamos. ¿Sí? Y lo que estudia la ética de Jesús. Ahora, hay muchos sistemas.
¿sí? Y códigos éticos, humanos, la mayoría creados por humanos y que la próxima semana vamos a tratar de cómo los humanos hemos inventado la ética. Y un claro ejemplo, la ética natural. ¿Ya? Una persona X va y asesina a otra persona. Los del lado de la persona asesinada están reclamando justicia y dicen, no, que se haga justicia, porque se merece la justicia. ¿No es cierto? Sí. ¿Eh? Y los del lado del asesino van a decir que se haga justicia, debió haber factores. Pero ¿qué hace la ley? Mató al asesino. Pero ahí viene la mediación de lo que es el pago de la condena, ¿verdad? Uno que el que asesinó tenía muchas razones y se plantean muchos ejemplos. De pronto tuvo un abrupto sentido de coraje por alguna cosa que le hizo la otra persona para llegar al punto de matarle, porque las personas no reaccionan como locos. Así es. ¿Ya? Pero que dice la ética natural, mataste, chao. ¿Cómo era la ley antes? ¿No es cierto? ¿Cómo era la ley antes? Pecaste, mentiste, porque mentiste te fuiste al infierno. Mentir es igual que matar, fornicar, adulterar, es lo mismo. ¿Sí o no? Por la ley. ¿Ya? Pero vino Cristo acá a mediar y a ver los factores que incidieron en eso. Y eso es lo que vamos a ver en los sistemas éticos hasta llegar al sistema ético de Jesús y analizar lo que dice la justicia de Dios y la justicia de nosotros. Y en eso sí les voy poniendo adelantado de que nosotros debemos liberarnos totalmente de cualquier culturalidad, de cualquier tradición, porque las tradiciones son lo que nos mata. A veces lo que la cultura o la tradición que hemos vivido no es la justa o la real. ¿Sí? Tenemos que buscar la verdad. No porque me dijeron unos, voy a hacer lo que ellos me dicen. Porque inclusive siendo católicos o siendo evangélicos, utilizan la palabra para manipular. Y podemos analizar en los sistemas éticos si diezmar es de Dios o no. ¿Sí? Cuando hablamos que es del corazón. Y cuando analizamos Mateo 5, que habla de lo que el corazón habla del hombre y lo que quiere Dios. Porque muchas personas se salvarán por la integridad de su corazón. Por eso decían que David es conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo? David era un fornicario, era un adúltero, era un asesino. ¿Cómo va a decir eso? O sea, ¿cómo? No entiendo. ¿No es cierto? ¿Y por qué le decían a David que era conforme al corazón de Dios? A ver, mi señorita. Porque él se daba cuenta del pecado que había cometido y se arrepentía y pedía perdón a Dios. Era por su sencillez de su corazón, porque él no maquinaba. ¿Eh? Cuando maquinamos, ahí no hay problema. Comenzamos a maquinar, voy a hacer esto, y si luego, entonces ya va en contrapunto de lo que decía muchos filósofos como Maquiavelo, que dicen, fin justifica mis medios. Y si para llegar a mis medios tengo que darle al vida a esto, tengo que hacer esto, otro. Y a muchas gentes, muchas jovencitas, yo quiero escalar, quiero llegar a ser famosa, quiero esto. Y comienzan a fornicar con el perro y el gato para llegar a eso. Imagínense eso. Qué terrible, ¿no? ¿Dónde quedas tu ser? Hizo daño, se destruyó totalmente. Entonces, eso debemos de entender como predicadores, como pastores, como guías. Tenemos que entender que debemos nosotros hablar la verdad, despojándonos de todos los mitos, despojándonos de toda la cultura, de todas las cosas que a veces nos conllevan
a estamparnos, ¿sí? Porque uno puede decir tranquilamente lo típico. ¿Qué nos enseñaban en la iglesia evangélica cuando llegamos? Cuidado, vayas a estar hablando con católicos, son idólatras. Cuidado con los católicos, esos son hijos del diablo. Sí ha habido. Y los católicos viceversa con nosotros. La más contundencia dentro de lo que es la ética. ¿Sí? Sabiendo que los dos servimos a Dios. Y por cuestiones pequeñas o cuestiones que no son de fondo. No son de fondo en el sentido de que la liturgia católica es así, la liturgia es asado, creen en esto, creen en esto otro, son idólatras. Hay evangélicos tan idólatras. Conocí a unos pastores evangélicos, el creador de la iglesia de ellos era lo máximo, era el santo. Lo ponían a nivel de Dios. Santo, qué lindo que era el pastorcito Andresito, qué lindo que era ese pastor, lo tienes alejado, ese precepto para nosotros seguir en la lucha. Qué religioso. Y dicen, hablan de la idolatría de los católicos. La verdad, Pablito, que, o sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra lucha no es con el ser humano, sino que con la fuente. Que es con el mismo Satanás, o sea, eso es lo que yo o sea, no comprendo y tampoco estoy de acuerdo, o sea, que se peleen que ataquen digamos así, que ataquen testigos de Jehová contra católicos contra cristianos contra católicos, no debe ser eso. Nuestra lucha tiene que ser con el mismísimo Satanás, con las fuerzas de las tinieblas, no entre nosotros. Cuando nosotros comprendamos pero porque nos atacamos por nosotros. Creo que oraríamos mejor por... Pero porque nos atacamos entre nosotros, porque tenemos adentro, ¿no? ¿Eh? Y eso está. Eso, Anita. Porque deberíamos irnos por luchar. Eso le digo, eso con la convicción. Cuando uno es convincente, cuando comienza a luchar con un ser que está afuera. Entonces, vamos todos contra el diablo, vamos a darle al diablo, y el diablo es uno mismo. Es una decisión. ¿Puedo hablar? Un poquito de la clase. ¿Sí? Bueno, es muy interesante sobre los principios éticos y sobre todo la ética de un pueblo, de una cultura. Y nosotros todos creo que no deberíamos tratar de cumplir solamente por cumplir, sino que tenemos que sentir, que eso es lo importante. Sentir como ser humano qué es lo que le hace bien al otro. Cuando aprendamos nosotros la empatía. Y esta área que es muy importante a nivel cerebral es la que hoy en día la tratan a través de esta droga que está entrando ya no solamente intravenosa o por la boca, sino que también ya está por los ojos, porque estamos muy dependientes de la tecnología. La tecnología es buena y hay que saberla aprovechar, perdón, ya se me... y saberla aprovechar. Pero hoy en día te bombardean con muchos programas. Hay una segregación constante de dopamina, que es el estimulante del sistema nervioso central. Y eso es lo que nos está preocupando, porque como vamos a estar casi la mayoría adictos a esta tecnología, lamentablemente, como es la heroína, cada media hora necesitas más y más y más y más. Vas a necesitar más tiempo para estar como embrutecido en esa tecnología, pero haciendo lo que me da dopamina, lo que me hace segregar emociones. Y hoy en día tenemos que, como humanos, vencer todo eso para poder otra vez ser humanos. Porque de lo contrario, lamentablemente, cuando todo se nos pone muy fácil, no vamos a valorar
lo que tenemos. Yo les voy a contar, cuando estuve estudiando en una iglesia X, cuando recién llegaba, no sabía mayor cosa de la palabra de Dios. Yo no leía la Biblia. Y cuando llegué, estaba trabajando, tenía un horario muy difícil, tenía un horario prácticamente era todo el día. Aparte de eso, tenía clases en la universidad, tenía clases en la misma policía para ascender y estaba siguiendo la escuela de líderes, pagando de mi bolsillo un rubro económico para que me enseñe la palabra de Dios. Entonces, hacía cualquier sacrificio en el sentido del tiempo para educar, para ir. Valoraba a los maestros que estaban ahí entre lluvia, viento y todo lo que sea, y llegaban a enseñar. Y eso me ha servido para hoy poder yo replicar y dar lo poco o nada que sé, para quienes tengan esa hambre y esa sed de aprender. Porque la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si mi pueblo está preparado, inclusive va a pedir perdón a Dios. ¿No es cierto? Que así dice Crónicas 7:14. Y se humillaren, porque es de humillarse, de sentir que realmente nos queremos seguir los pasos de Cristo. No, nadie de nosotros lo hemos visto, pero por fe estamos caminando, estamos haciendo lo que Él quiere, que ninguno se pierda. Lamentablemente, ayer, el día más sanguinario del Ecuador, murieron 40 personas, 20 de los tiguerones y 20 de los que estaban en la cárcel. Los unos los ahorcaron a los otros y los otros se enfrentaron con la policía en Guayaquil. Entonces, ¿cómo está realmente esta energía negativa, esta maldad que antes no existía en nuestro país? No existía porque no había estas matanzas. Entonces necesita que mi pueblo, mi gente, como lo diría Cristo, ya no esté adormitado, ya no esté tal vez solo en la televisión o en la tecnología, sino que esté consciente de lo que está pasando. Y para eso tenemos que todos prepararnos. Una cosa es lo profesional y otra cosa es muy distinto lo que realmente va a permitirme tomar buenas decisiones, hacer las cosas como debo hacer. Y en eso sí, yo lamento mucho que van a tener que seguir vía online, y a eso es lo que estaba hablando. Una cosa es a distancia y una cosa es presencial. Ustedes, yo sí les justifico por la distancia a Andrés que está estudiando, pero Dios va a ver el sacrificio que ustedes hacen, porque es Él el que dice que nos da conforme a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Él es el que nos está preparando. Hoy Pablo tiene la gentileza de prepararnos. Yo podría decir: Pablito, yo te agradezco, yo me gradué igual contigo en licenciatura en teología, en el Semisur, y sabes que yo ya pasé todo esto. Yo te agradezco. Pero no, mientras, ¿qué decía el máximo sabio? Solo sé que nada sé. Porque no sabemos nada. Y lo que queremos no es tal vez un cartón, lo que queremos es conocer para poder ayudar, para poderle servir, ser sus manos, ser su boca, ser sus pies. Porque nosotros solamente seguimos las huellas de Jesucristo. Él nos dijo: no matarás, no robarás, y eso queremos que esté bien intrínseco en nuestro corazón, para que en el momento que tengamos tal vez tentación de hacerlo, no lo hagamos.